como tú, nadie como tú, digno del honor, salvador de mi corazón, nadie como tú, nadie como tú. En el cielo está tu trono, tú dominas sobre todo, palabra y verdad, eres Jesús, exaltado en las naciones, bendecido es tu nombre, camino y vida, eres Jesús, eres Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta nueva transmisión del Ministerio Generación Resplandece. Qué bueno que nos estén acompañando un sábado más, qué bueno que todos podamos en esta noche, en familia, disfrutar de este momento en la presencia de Dios. Damos la bienvenida a todos ustedes, los que están ahí en la casa, a todos los jóvenes del Ministerio de Generación Resplandece, a los adolescentes, a los niños, a la familia, a los amigos que también se conectan con nosotros todos los sábados a las 7 de la noche, a todas las personas que nos ven desde otras iglesias, que son de otras iglesias, a todos aquellos que nos ven en otras ciudades e incluso de otros países. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión, a este espacio donde unimos nuestras voces y abrimos nuestro corazón para adorar y bendecir el nombre del Señor. Siéntanse como en casa, acomódese ahí donde está para que juntos podamos exaltar. Y no se te olvide que estamos a tiempo para que compartas el link de esta transmisión por nuestras páginas de Facebook y de YouTube. Vamos, apúrate, vamos, comparte con un amigo, con un vecino para que puedan también recibir del Señor. El Salmo 27, verso 4 dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta noche, adorar al Señor, a decirle, Señor, que es mejor estar en tu casa, que es mejor inquirir en tu templo, que lo único que nosotros anhelamos en este momento es estar en la presencia de Dios, es poder permanecer allí, morar ahí junto con Él, para que Él pueda hablar a nuestras vidas, adorarle con todo nuestro corazón y expresar todo lo que nuestro corazón desea a nuestro Señor. Así que vamos, te invito, únete junto conmigo y exaltemos todos el nombre del Señor. Vamos y adoremos el nombre del Señor. Amén. Vamos a decirle que Él vive, que Él reina por los siglos de los siglos. Que vamos, canta conmigo, dilo. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh.
Él resucitó. Él resucitó, brilla como el sol y consumió el temor. Me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Oh, vive, mi Cristo, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Yeah, Él vive, Él vive. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo es el derrotó, es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Dile, vive, vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Él vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi Cristo vivo está. Aleluya. Cristo vive. Con tus palmas. Cuán glorioso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder.
Gloria a tu nombre, Señor. Tú vives, tú reinas por los siglos de los siglos. Vamos todos juntos conmigo a decirle que Dios está aquí. Ven, junto con tu familia, alabemos al Señor. La gloria y la honra y la majestad. Le decimos, Señor, Santo, cantamos, Santo, aleluya, Dios está aquí. Santo, cantamos, Santo, aleluya, Dios está aquí.
por los siglos de los siglos. Amén. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan en esta nueva transmisión del Ministerio Generación Resplandece de la Iglesia Evangélica Central. Somos el ministerio juvenil de nuestra iglesia y en esta noche pues agradecemos y te damos la bienvenida a quienes nos están acompañando a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y luego pues de este tiempo de haber alabado y de haber adorado al Señor, vamos a tener la meditación de la palabra. En esta noche vamos a estar hablando sobre la confianza en Dios y por eso vamos a estar leyendo en el Salmo 125, versículos 1 al 2. También vamos a estar revisando otros dos salmos, el Salmo 27 y el Salmo 78. De hecho, el tema de la confianza, de confiar en Dios, es un asunto recurrente en el libro de los Salmos. Entonces, vamos esta noche a leer tres de estos salmos, el 125, el 27 y algunos versículos del Salmo 78. Entonces, a manera de introducción y antes de tener la lectura de la palabra, pues quisiera contarles que hace unos días y mientras me encontraba pues en los días de preparar este mensaje, una tarde de viernes recibí una llamada que me dejó un tanto inquieta. De hecho, todo ese día habían ocurrido 2 o 3 situaciones un tanto inquietantes y esa tarde recibí la llamada de alguien bastante preocupado, bastante inquieto por una situación un poco compleja que le estaba ocurriendo. Y cuando cuelgo pues la llamada, yo me puse a orar. Como les digo, pues ya venía con el corazón medio inquieto todo el día y me puse a orar y yo creo que no decía nada más distinto a hacer una pregunta. ¿Hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que la gente sea oprimida? ¿Hasta cuándo la gente sufriendo o entristeciéndose por esta situación que viene ocurriendo hace algunos meses? Y creo que esa era toda mi oración. Y hubo algo que si bien no dije, no pronuncié con mi boca, sí era un pensamiento recurrente en mi mente y lo tenía atravesado en el corazón y era pensar, yo decía, bueno, Señor, ¿será que tú no vas a hacer nada? O sea, pasan los meses y esta situación afectando a tanta gente, visto inquietarse, sufrir, llorar, entristecerse por esta situación, oprimidos algunos por esta situación y pareciera que tú no estás interesado en hacer algo, sino que como que la cosa pase. Así que con ese pensamiento pues me quedé esa tarde. Al día siguiente, cuando me levanto a hacer el devocional, encontré el mensaje de una amiga que me había escrito: hace unos meses, hace unos días, tú me enviaste esta palabra. Hoy te la reenvío, hoy te la devuelvo. Y el mensaje o la palabra que me reenviaba era un pasaje que está en Isaías 59 que dice que no se ha cortado la mano del Señor para ayudar, ni se ha cerrado su oído para escuchar. Eso de alguna manera me quebrantó y me confrontó y le decía: Señor, perdóname, porque bueno, si bien no expresé en la oración eso que estaba pensando, pues tú sabías lo que había en mi corazón y gracias por recordarme en tu palabra que si bien puede que mis ojos no vean tu actuar o que yo no vea que estás haciendo algo, tú me estás recordando por tu palabra que mi corazón puede estar confiado en que tu mano está allí para ayudar y tu oído está escuchando el clamor de todas esas personas que han clamado en medio de su opresión. Entonces, con esa introducción de confiar en Dios y creer que aunque no lo veamos, Dios está actuando, les invito a que leamos los versículos 1 y 2 del Salmo 125 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
pidiéndole al Señor que Él sea glorificado por su palabra en esta noche. Dice así, el versículo 1. Los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo ahora y siempre. Y revisando y leyendo algo sobre este Salmo 125, veía que la ciudad de Jerusalén estaba firmemente establecida y nada podía conmoverla. Por un lado, fue construida sobre una base sólida de roca que se extendía profundamente sobre la tierra. Y la ciudad estaba rodeada por una serie de colinas y probablemente 2 sistemas de muros. El peregrino o el extranjero que llegaba de lejos podía quedar impresionado con la estatura y la posición y la magnitud del monte de Sión. Sobre sus colinas, sobre las colinas de este monte Sión, que es el que citan en este Salmo 125, se construyeron el palacio del rey David y el famoso templo de Jerusalén. Y hay 2 palabras claves aquí que uno puede deducir de estos 2 versículos. La primera es afirmado o construido y la segunda es rodeado. Jerusalén estaba afirmada, estaba construido sobre las colinas del monte y esto le daba firmeza. Estaba asentada sobre roca y además estaba rodeada por montañas, lo que le daba seguridad. Entonces, Dios le dio una posición privilegiada a Jerusalén y porque ella estaba asentada sobre una roca firme y rodeada por montañas. Y de allí el título de este mensaje en esta noche: la confianza en Dios es una posición privilegiada. Y aquel que cree y confía en el Señor se le ha prometido esta misma firmeza y seguridad de la que gozaba la ciudad de Jerusalén. Esta firmeza y seguridad es una promesa para quienes confían en Dios. Puedo confiar en que estoy afirmado sobre la roca que es Cristo y puedo confiar en que el Señor me rodea todo el tiempo. Entonces, miren que uno revisa o más bien lee este Salmo 125 y encuentra que él de entrada está diciendo los que confían en el Señor, ¿no? Empieza con esa declaración y vamos a encontrar que en ese versículo 1 hay 3 promesas. Yo lo llamo como una tríada de promesas en ese primer versículo. Hay 3 promesas para los que confían en el Señor. Miren que dice, los que confían en el Señor están seguros. Los que confían en el Señor no serán vencidos. Y los que confían en el Señor permanecerán para siempre. Entonces allí hay 3 promesas para los que confían en el Señor. Y en este punto, para ir desarrollando el tema de la confianza, que es el tema de este mensaje, quisiera plantear tres preguntas. La primera es, ¿quiénes son los que confían en Dios? ¿En qué confían los que confían en Dios? ¿Y qué implica o qué significa confiar en Dios? Arranquemos por la segunda pregunta, y es en qué confían los que confían en Dios, en qué ponen su esperanza, a qué se aferran esos que confían en Dios. Y antes de responder, debo decir que la Biblia registra nuestra relación con Dios como una unión personal, una relación íntima entre Dios y nosotros. Y por eso una y otra vez la Biblia dice los que confían en Dios, los que temen a Dios, los que creen en Dios, los que ponen su esperanza en el Señor, los que aman a Dios, los que conocen a Dios. Y cada una de estas frases trae una promesa y vamos a encontrar que estos verbos en la Biblia pareciera que están relacionados y se refieren a la relación entre Dios y sus hijos. Una y otra vez dice el que cree, el que confía, el que obedece, el que teme, el que conoce a Dios. Y un ejemplo de eso, vamos a ver, por ejemplo, que la palabra dice que los que confían en el Señor no serán avergonzados. O también dice que el que teme a Dios saldrá bien en todo.
Y aquí quiero hacer un paréntesis. No estoy diciendo que no vamos a sufrir o que no vamos a atravesar por situaciones dolorosas o que no habrá circunstancias complejas. No, porque incluso también eso, digamos, de alguna manera es también una promesa. En este mundo tendremos aflicción, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero ese tema del sufrimiento no es el tema hoy. Entonces, los que confían en Dios, ¿en qué confían? ¿A qué se aferran? Es nuestra pregunta. Y podríamos decir que los que confían en Dios se aferran a la certeza de que Dios cumplirá sus promesas, en la fidelidad de su palabra, confían en que Dios está con ellos, confían en que Dios va delante de ellos, confían en que Dios vela para que su palabra se cumpla, en que Dios no miente, en que Dios los guía y les muestra su camino. Confían en que Dios juzga con justicia y confían en que Dios es misericordioso y bondadoso. Y esto es, digamos que un resumen rápido de lo que nos dice la palabra, en lo que podemos confiar. Y quisiera pasar a la tercera pregunta, que es, ¿qué implica confiar en Dios? ¿Qué implica confiar en Dios? Y esta respuesta vamos a darla en dos partes. La primera relacionada con el carácter de Dios y la segunda parte al final al verla en la aplicación de este mensaje. Entonces, en la primera parte, ¿qué implica confiar en Dios? Y vamos a encontrar que por lo menos implica tres cosas. Confiar en Dios implica conocerlo, confiar en Dios implica obedecerlo y confiar en Dios implica mantener una comunicación permanente con Él. Conocerlo. Y aquí debemos decir que conocer a Dios implica conocer su carácter, su persona, y esto nos lleva a hablar de los atributos de Dios. Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe, es completamente santo y totalmente justo. Pero también es fiel, es misericordioso y bondadoso. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice que Dios se deleita en mostrar su amor inagotable. Y otra versión de este mismo versículo dice que el mayor placer de Dios es amar, es mostrar ese amor inagotable. Y eso se muestra en que, conociendo al Señor nuestra condición de pecadores, proveyó un medio para nuestra salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero además de todo eso, Dios es soberano, reina y gobierna sobre toda su creación. Este es nuestro Dios. Entonces, en una primera parte, confiar en Dios implica conocerlo. Confiar en Dios implica también obedecerlo. Y obedecerlo, a esto nos referimos, se trata de que cuando confiamos en Dios, le obedecemos, y cuando le obedecemos estamos mostrando nuestra confianza en Él. Podríamos decir que es una relación directamente proporcional. La confianza en Dios me lleva a obedecerle, y la obediencia a Dios, cuando yo le obedezco a Dios, estoy reflejando esa confianza que tengo o no en Él. Y un ejemplo de eso es Abraham, el patriarca Abraham, a quien Dios le dijo que se fuera, que dejara su tierra, y Abraham obedeció sin saber a dónde iba, porque confiaba en Dios, porque confió en la palabra del Señor. Y una tercera parte un tercer punto de confiar en Dios es mantener una comunicación constante y permanente con Él. Y aquí debemos decir que la oración y la lectura de la Biblia son fundamentales. Es estando en comunicación con las personas, es estando en contacto con ellos, es viendo su conducta, viendo cómo responden a las diversas situaciones, escuchándolas hablar, es que podemos, luego de eso, de conocer a las personas, es que podemos decidir si podemos confiar en ellas o no. Entonces, para que podamos confiar en Dios hay que conocerlo, y eso requiere de encuentros diarios con Él. Miren que dijimos que la primera implicación de conocer a Dios era conocerlo y conocer sus atributos. ¿Y cómo nos revela Dios su carácter y sus atributos? Pues en su palabra. No hay otra manera, es en su palabra, es bajo la guía de su Espíritu Santo, en la oración, es a través de su creación, es viendo el actuar de Dios que podemos conocerlo. Pero para eso necesitamos mantener una relación constante
y tener encuentros a diarios con Él. Y si hay alguien que puede darnos ejemplo de mantener una comunicación permanente con Dios y confiar en Dios, es David, es el rey David, que escribió gran parte de los salmos. Vayamos, por ejemplo, al Salmo 27, escrito por David, para ver algunas de las experiencias que tuvo David en su caminar con Dios, en su relación con Dios. Y cuando yo conocí al Señor, pues empecé a estudiar la palabra, y mucho de lo que me gusta hacer es estudiar personajes bíblicos, y David es uno de mis favoritos. Uno lee el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, y todo el tiempo es una constante la palabra diciendo: y David confió en Dios, y David consultó al Señor, y David hizo lo que el Señor le dijo, y una y otra vez nos está mostrando esa relación que David mantenía con el Señor, y me asombra mucho esa confianza de David, de dejarle todos los detalles de su vida, de sus batallas, en cómo enfrentar al enemigo. David le confiaba esos detalles al Señor y dejaba que Dios lo guiara, y dejaba que Dios se ocupara de sus decisiones. Y vemos toda la persecución que sufrió por parte de Saúl, por parte de sus enemigos, la rebelión de sus hijos. En fin, David vivió tantas cosas, pero siempre su corazón estuvo confiado en el Señor, y eso se refleja en muchos de los salmos que compuso, por ejemplo en este Salmo 27. Entonces leamos los versículos 3 al 5 para no leer todo el Salmo. Entonces vamos a leer los versículos 3 al 5 y el versículo 13. Dice así, el versículo 3 del Salmo 27. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Miren que en el versículo 3, al final David dice: aunque me ataquen, permaneceré confiado. Al final dice: permaneceré confiado. Hay allí una declaración de confianza de parte de David, y él lo que está diciendo es que independientemente de lo que esté ocurriendo, su corazón no temerá. Él estará confiado, permanecerá confiado. Y los versículos 4 y 5 nos explican por qué David permanecerá confiado. Miren que él dice: voy a vivir en la casa del Señor, deleitándome en la perfección del Señor. David lo que está diciendo es que él puede permanecer confiado gracias a que permanece en la presencia del Señor, porque busca al Señor. Entonces él viene a esconderse bajo la sombra del Señor, bajo la presencia del Señor. Entonces eso le garantiza a él el vivir en la presencia del Señor, que él pueda vivir confiado. Entonces, de esa manera, él estando en la presencia del Señor, es que él puede estar confiado. Y miren, leamos el versículo 13. Uno lee los versículos anteriores a este versículo 13 y se encuentra pues que en estos versículos él se está refiriendo a la persecución de sus enemigos, a cómo lo amenazan, a cómo lo están allí marcando 24/7, persiguiéndolo. Sin embargo, él dice, versículo 13, sin embargo, a pesar de eso, de toda la persecución y de las amenazas de sus enemigos, él dice: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Esto me asombró mucho, porque miren que él dice, otra vez vuelve a decir: yo confío en que veré la bondad de Dios. David conocía el carácter de Dios. David sabía que Dios era un Dios bondadoso, que era un Dios bueno. Ya él había experimentado otras veces esa misma bondad, esa misma misericordia, esa misma protección del Señor para con su vida. Así que por eso él, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre que él mismo está relatando en este Salmo 27, en medio de todo eso, de la presión que ejercían sus enemigos, él podía confiar en la bondad del Señor.
Y realmente lo que notamos, y para ir aplicando, es que David estaba usando la posición privilegiada que tenía en el Señor. Miren que en el versículo 5 vamos a encontrar esa misma verdad que encontramos en el Salmo 125. El versículo 5 dice: pues me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará, ¿no? Otra vez aquí el salmista se está refiriendo a esa posición de firmeza que se obtiene estando asentado sobre la roca. Entonces realmente lo que David estaba era usando esa posición privilegiada que tiene el que confía en el Señor. Ahora, aquí debemos decir que no es que David cerró los ojos a las circunstancias que lo rodeaban. La fe de David no era una fe ciega. De hecho, uno lee todo el Salmo 27 y se encuentra que David es consciente de las circunstancias, de la persecución de los enemigos, de las amenazas, de los planes, de todo lo que hacían para tratar de matarlo o atraparlo, en fin. David es consciente de esas circunstancias y su fe no es ciega, ¿no? David no está diciendo, estoy en calma, no está pasando nada, no. David era consciente de lo que estaba ocurriendo. Pero no era una fe ciega, todo lo contrario, era una fe que tenía la convicción, que tenía la certeza de la seguridad que le daba el confiar en el Señor. Y él puso su confianza en el Señor y examinó la situación, no desde la lógica humana, no desde las circunstancias, sino desde el punto de vista del cielo. No miró las cosas desde lo que se veía humanamente, sino que examinó las cosas desde el punto de vista del cielo y desde su posición privilegiada, de esa posición que le daba el saber lo que ocurría cuando alguien confía en el Señor y alguien que ha conocido el carácter y la bondad del Señor. Por eso es que él dice, con toda confianza y como con toda tranquilidad, casi como el pavo real, él puede decir, uno lee los versículos 1 y 2 de este Salmo 27, y él dice, ¿por qué habría de temer? ¿Por qué habría de temblar? ¿Por qué voy a estar intranquilo? Si el Señor es mi luz, si el Señor es mi salvación, en Él pondré mi esperanza. Y se dice a sí mismo en el último versículo, en el versículo 14, dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Entonces, él sabía que si bien había toda una trama y toda una persecución, su corazón podía estar tranquilo y él mismo se decía, pero ven acá, o sea, ¿por qué voy a temer? ¿Por qué voy a estar intranquilo? ¿Por qué voy a temblar? Si el Señor es mi luz, si el Señor es mi fortaleza, si el Señor es mi esperanza. Revisando esto, encontré un comentarista que dice que el secreto de la confianza pública de David era su obediencia en privado. Dedicó tiempo para tener comunión con el Señor y obtener su dirección. David sabía que la parte más importante de su vida era la parte que solo Dios podía ver y esa era una prioridad que no negociaría. Y aquí podríamos decir que David ha podido tener una actitud distinta, ¿no? Su actitud ha podido ser, ay, otra vez me está persiguiendo, y ay, otra vez Saúl, y cuando no es Saúl es el otro, y una cosa y la otra, y después mis hijos, en fin, o ha podido ponerse como yo de, Señor, ¿hasta cuándo? Y ¿hasta cuándo vas a hacer algo? No, la actitud de David fue confiar y creer que estaba en las manos del Señor. Y allí vemos que la queja es opuesto a la confianza, ¿no? Que esa actitud del corazón donde nos quejamos y estamos viendo las circunstancias que nos rodean y la opresión, pues eso es opuesto a la confianza y a la invitación que nos hacen el Salmo 125 y este Salmo 127 que acabamos de leer. Y sobre este tema de la queja como opuesta a la confianza, quisiera citar un libro titulado Renueva tu mente. El autor es el pastor Miguel Núñez y miren lo que dice. Dudar de nuestro Dios, incluso en medio del más profundo sufrimiento, no es algo liviano. Cuando dudamos de Dios, ponemos en tela de juicio su sabiduría, poder, fidelidad, soberanía y bondad. La incredulidad del pueblo de Israel registrada en el Antiguo Testamento
ha quedado como un testimonio que no debemos olvidar. Y aquí les voy a invitar que vayamos al Salmo 78. Vamos a leer los versículos desde el 19 al 22. Miren lo que dice la palabra, ¿no? El Salmo nos viene contando de la conducta del pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios los saca de Egipto y nos cuenta pues toda esa queja y todas las cosas que decían del Señor. Y miren lo que dice el versículo 19. Hasta hablaron en contra de Dios al decir: Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel. ¿Por qué? ¿Por qué se aumentó el enojo del Señor? La respuesta está en el versículo 22. Porque no le creyeron a Dios ni confiaron en que Él podía salvarlos. Entonces, miren que uno se encuentra aquí en que Dios está obrando al favor del pueblo. El Señor abrió el mar para ellos, el Señor les dio a comer maná, el Señor abrió la roca para darles agua. Ellos vieron a los carros de Faraón hundirse, ahogarse en el mar. Ellos vieron cómo el ejército poderoso del Faraón era destruido por el Señor. Ellos vieron las acciones sobrenaturales del Señor para librarlos de la opresión y de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, estaban dudando de que Dios pudiera alimentarlos en medio del desierto. Y es lo que la palabra nos está diciendo. Ellos no tuvieron fe en Dios ni confiaron en que Él podía salvarlos. Y sobre esto podríamos revisar que el problema realmente estaba en el corazón y había allí una duda, ¿no? Uno podría ver que pasa por lo mismo, ¿no? Estamos viendo el actuar del Señor, estamos viendo el Señor abriendo el mar para nosotros, estamos viendo el obrar sobrenatural del Señor, pero uno está como, ¿será? Como de eso tan bueno no dan tanto, y comenzamos a dudar del actuar de Dios. Sobre esto dice el autor de esta cita que el problema del pueblo no fue la falta de pan o de agua. El problema ni siquiera fue la queja del pueblo. Su verdadero problema fue no haber creído ni confiado en el Señor Dios Todopoderoso. La providencia de Dios es algo que debemos traer continuamente a nuestros pensamientos. Los seres humanos somos propensos a olvidar quién es el Señor, lo que ha hecho por nosotros y lo que está dispuesto a seguir haciendo en nuestro favor. Conocemos su carácter, quién es nuestro Dios, entonces, ¿cómo no habríamos de confiar en Él? Y la invitación es a confiar en Él, no en nuestra propia opinión o en nuestra inteligencia. A veces queremos tomar decisiones con base en eso, en lo que nosotros tenemos en la cabeza es lo correcto o es lo que lógicamente debería pasar queremos tomar las decisiones con base en nuestra experiencia, en cómo deberían ser las cosas. Y el Señor está abriendo el mar para nosotros, está rompiendo la roca, está sacando agua de la roca para nosotros. Estamos viendo que Dios está derribando murallas, estamos viendo al ejército enemigo ahogarse en el mar y estamos viendo todas esas maravillas, y la actitud es será y nuestro corazón como endurecido y no ve el obrar de Dios y nos impide confiar en Él. Y aquí quisiera citar Proverbios 3, capítulos 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Con todo tu corazón estamos llamados a confiar en el Señor. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, que el Señor nos guarde de ser tan necios y tercos como el pueblo de Israel, ¿no? Dios abriendo el mar para ellos y Dios haciendo maravillas a favor de ellos, y ellos preguntando: ¿será que Dios puede alimentarnos? ¿Será que Dios puede darnos pan? Cuando ya habían visto a Dios hacer cosas mucho más grandes. En derecho tenemos una frase un principio para decir que el que puede lo más, puede lo poco, ¿no? Dios ya había hecho
grandes hechos grandes hechos poderosos. Dios ya había hecho grandes actos de justicia para librarlos de Egipto, y ellos pues pensando en si Dios podía darles un pedazo de pan o no, y es la queja que están teniendo aquí en el Salmo 78. Entonces, al igual que el pueblo de Israel, a veces nos encontramos dudando de la gracia y del poder del Señor y de lo que Él puede hacer. Y eso es producto de no conocer el carácter de Dios. Y incluso es producto de olvidarnos de las experiencias que hemos tenido en otras ocasiones viendo la gracia y el poder sobrenatural del Señor a favor nuestro. Y para finalizar entonces, les decía pues que quería que aplicáramos este mensaje con la pregunta del inicio, ¿no? ¿Qué implica confiar en Dios? Y ya vimos que por una parte, refiriéndonos al carácter de Dios, confiar en Dios implica conocerlo, confiar en Dios implica obedecerlo, y confiar en Dios implica mantener una comunicación permanente con Él. Pero, y en la práctica, la pregunta sería, ¿qué implica confiar en Dios, no? Hemos visto que confiar en Dios implica no hacer las cosas a mi manera, implica estar sujeto, implica negarme a mí mismo. Y la pregunta sería en la práctica, ¿qué implica para Escarlata, para mí? ¿Qué implica confiar en Dios? Y pregúntate, para ti, en este tiempo y en las circunstancias que estás viviendo, ¿qué implica confiar en Dios? Y esto de no hacer las cosas a mi manera, de obedecer, de negarme a mí mismo, pues son cosas generales, ¿no? Son cosas que la palabra nos muestra. Después de venir a Cristo, después de reconocer a Jesús como nuestro Señor, el único timón del creyente debe ser la voluntad de Dios. Pero en la práctica, para cada uno de nosotros de manera personal y concreta, en este tiempo, ¿qué implica confiar en Dios? En mi caso, los que me conocen saben que soy medio psicorrígida con la organización de los asuntos. Hago un plan, controladora de los detalles para que todo salga bien. Así que confiar en Dios en este tiempo ha sido un desafío, de dejar los detalles y dejar todo el proceso en manos de Dios, ¿no? Ha sido en este tiempo un desafío el soltar y dejar que Él sea el que haga, el obedecer y callar, y literal ponerte el tapaboca y decir, Dios está obrando y Dios hará, y quedarse quieta, ¿no? Para las mujeres de mi casa, yo crecí viendo a mi mamá y a mi abuela siempre en constante movimiento, entonces el quedarse quieta en este tiempo ha sido para mí un desafío. Entonces, confiar en Dios para mí en este tiempo ha implicado eso, ¿no? El negarme a mí misma y poder decir, listo, yo me quedo quieta, y aunque me cueste, Señor, decido confiar en que tú estás al control, y que es mejor que tú estés al control y no yo. Pero ese es mi caso. Para otros, confiar en Dios habrá implicado otras cosas e implicará otras cosas. Tal vez como el apóstol Pedro, para ti confiar en Dios ha implicado recibir el perdón de Dios y aceptar su trato en tu vida. O como José, confiar en Dios puede implicar para ti perdonar a tus hermanos, perdonar a tu familia que te traicionó y te vendió como esclavo, o tal vez implique para ti sufrir la calumnia de la mujer de Potifar, como le pasó a José, ¿no? Tal vez en este tiempo el confiar en Dios implique para ti eso, el sufrir la calumnia de la mujer de Potifar, que abundan en estos días. O tal vez, como Daniel y sus amigos, confiar en Dios puede significar para ti la decisión de no contaminarte y estar dispuesto a honrar a Dios aunque te echen al foso de los leones o al horno de fuego. Para otros, confiar en Dios en este tiempo puede ser a la manera de Abraham, que implique para ti el dejar lo que más quieres, el sacrificar lo que más quieres y estar dispuesto a dejar y a sacrificar lo que más amas con tal de confiar y obedecer al Señor. O, como Esther, confiar en Dios puede implicar que te sientes a la misma mesa de tu enemigo y prepares un banquete para él y le sirvas. Esther se sentó dos o tres veces, a la misma mesa con Amán,
le sirvió, le preparó una cena, le preparó un banquete y allí sentada frente a su enemigo, Esther mantenía la calma, aún sabiendo que Amán estaba preparando todo un plan para matarla a ella, para masacrarla a ella y a todo su pueblo. Pero me asombra la actitud de Esther de regia, de estar en calma, revestida de fortaleza y dignidad delante de su enemigo, a la misma mesa de su enemigo. ¿Y por qué? Porque confiaba en Dios, porque estaba haciendo uso de esa posición privilegiada que nos da el estar firmes y confiados en el Señor, porque ella había puesto su esperanza en el Dios de Israel. Así que los planes de Amán no la inquietaban, así que los planes de Amán no la perturbaban. Volviendo a la cita del libro Renueva tu mente, si sabemos que el amor de Dios es infinito, si sabemos que el poder de Dios es ilimitado, si sabemos que sus propósitos son inalterables y su sabiduría, sabemos que su sabiduría es sin límites, entonces te pregunto y me pregunto, ¿cómo no habríamos de confiar en Él? ¿Cómo no hemos de confiar en el Dios Todopoderoso? ¿Cómo no habríamos de confiar en ese Dios que tiene un corazón bondadoso y que está dispuesto a ayudar y que su mano está dispuesta a ayudar? Si confiar en Dios nos da una posición privilegiada, nos da una posición estratégica. En medio de las circunstancias como Esther, como David, tú puedes estar confiado. Como David puedes decir, ¿por qué de temer? O como Esther puedes estar revestido, revestida de fortaleza y dignidad en total calma, sabiendo que el Dios Todopoderoso está contigo. Y aquí es importante resaltar este tema de la posición privilegiada, volviendo al inicio, ¿no? Dijimos que Jerusalén tenía una posición privilegiada, estaba asentada sobre rocas, sobre colinas rocosas y estaba rodeada por montañas, y eso le daba una condición de firmeza y una condición de seguridad a Israel. Y nosotros espiritualmente gozamos de esa misma posición privilegiada, porque en Cristo Jesús el Señor nos ha edificado sobre la roca que es Cristo, y el Señor ha prometido rodearnos, estar con nosotros todos los días. Entonces, ¿cómo no habremos de confiar en ese Dios todopoderoso? ¿Cómo no habremos de volver nuestro corazón hacia Él y poder decir, poder estar convencidos, como dice el Salmo 125, que los que confían en el Señor están firmes como lo está el monte de Sión? Entonces, oremos en esta noche pidiéndole al Señor que nos dé esa firmeza y esa seguridad que Él le dio al pueblo de Israel. Nosotros podamos decir, Señor, esa misma seguridad y esa firmeza la tengo yo en ti, en Cristo Jesús, que es la roca de mi salvación. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, en tu palabra tu corazón bondadoso, tu corazón dispuesto a ayudar, tu corazón dispuesto, Señor, a escuchar a tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos recuerdas en esta noche por tu palabra que en medio de toda circunstancia, Señor, tenemos una posición privilegiada. En medio de todas circunstancias, Señor, podemos verlas y afrontarlas, Señor, desde esa posición que tú nos has dado en Cristo Jesús, que nos has afirmado sobre la roca que es Cristo y que nos da la seguridad de que tú estás con nosotros. Padre, yo te ruego en esta noche que esta tu palabra, Señor, produzca fruto, que permanezca en la vida de cada persona que está escuchando. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde en todo tiempo, Señor, y nos inquiete, así como David, a consultarte, a buscarte, Señor, a buscar tu opinión, Señor, y que nuestro corazón pueda estar, Señor, confiado en ti. Padre, que seamos inquietados a conocerte, que seamos inquietados a buscarte, y que eso, Señor, nos lleve a obedecerte y a tener un corazón confiado en ti. Tú sabes, oh Dios, cuántas circunstancias, cuántas situaciones en este tiempo, Señor, en medio de esta pandemia, Señor, cuántas cosas ha vivido tu pueblo, Señor, cómo está viviendo, Señor, cada familia de cada uno de mis hermanos y amigos aquí presentes.
Yo te ruego, Señor, que en esta noche tú les puedas recordar que tu mano, Señor, no se ha cortado para ayudar, ni tu oído se ha cerrado para escuchar. Tú estás atento, Señor, a la oración de tu pueblo. Y así, Señor, como David podía clamar a ti y le podía decir a su corazón, ¿por qué de temer? Puedo estar tranquilo, puedo estar confiado, porque mi esperanza está en el Dios de Israel. Mi esperanza está puesta en la roca firme, en la roca de la salvación que es Cristo Jesús. Gracias te doy en esta noche, Señor. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan buenas noches, que Dios me los bendiga. Saludos. Buenas noches para todas las generaciones, niños, adolescentes, jóvenes y adultos aquí conectados. Dios los bendiga grandemente. Estamos agradecidos por contar con su participación esta noche y por recibir el llamado del Señor. Les quiero compartir las actividades que se están realizando durante la semana del ministerio y la iglesia. Estamos realizando las tertulias, un espacio para acercarnos más a Dios y compartir de su palabra con amigos. Tenemos la tertulia San Carlos, Pablo VI, El Recreo, tertulia 20 de julio y Ciudadela Suiza, que se conectan los días jueves y viernes a partir de las 7 de la noche por las diferentes plataformas digitales. Invito a todos los niños a conectarse al servicio de Semillas de Fe los domingos a partir de las 9 de la mañana por la página de la Iglesia Evangélica Central. También les recuerdo a todos los adolescentes que se siguen realizando nuestro encuentro de adolescentes MGR los domingos a partir de las 4:30 de la tarde por Google Meet. También te recordamos la transmisión de los altares familiares que se realiza por la página de la Iglesia Evangélica Central los días martes y viernes a partir de las 7 p.m. y el servicio general que se realiza los domingos a partir de las 10 a.m. Espero que no te pierdas ninguna de nuestras reuniones. Dios tiene un mensaje preparado para ti. Hemos llegado al final de este servicio y esperamos que tengas un resto de fin de semana excelente y bendecido. Que el Señor te guarde y te esperamos el próximo sábado a la misma hora por estas plataformas. Buenas noches.